em, la clase pasada era la clase número 7, ¿ya? No era la 6. Esta es la número 8. Y nos está quedando una más. En realidad son 8, pero vamos a hacer 9 porque nos van a faltar algunos contenidos que yo creo que no voy a alcanzar a pasar hoy día. Entonces, para prevenir, vamos a hacer una número 9. Esta es la 8. ¿Ah? Miren, la clase pasada, nos quedamos estudiando ya de manera un poquito más específica al premilenialismo dispensacionalista, la rama de la rama del futurismo más afamada, de mayor impacto, sobre todo en el mundo latinoamericano, por las influencias del sur de los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora sí creo que puedo compartir la pantalla. Aquí está. Entonces, ustedes me dicen si están viendo ahí. ¿Sí? Súper. Eso es. Ahí, perdón, ¿de no? Excelente. Bueno, entonces, terminamos examinando este mapa. Perdón. Quiero saber algo y estar seguro que estoy grabando. ¿Ustedes ven el puntito rojo de grabación? ¿Sí? Ah, genial, súper, ya. Bien, entonces yo les decía a ustedes que terminamos examinando la última clase un poco la construcción de este mapa de la historia de la Biblia, dice el premilenialismo dispensacionalista. Entonces hemos trabajado con conceptos de apocalíptica, la literatura, los contextos históricos. Hemos ido aprendiendo una serie de elementos que nos permiten rodear el texto y entender de qué se trata este libro llamado Apocalipsis y cómo, por tanto, debe ser interpretado. Entonces, desde ahí hemos analizado las escuelas de interpretación del Apocalipsis con sus elementos positivos y negativos, el preterismo a la derecha, el preterismo a la izquierda, el idealismo o filosofía de la historia y el futurismo. Y ahí nos hemos ido centrando un poco para hacer nuestras discusiones sobre lo que es la iglesia evangélica hoy desde la perspectiva escatológica, porque la iglesia latinoamericana, la iglesia evangélica, sobre todo la de carácter más pentecostal, que es sobre el 90% de las iglesias en Chile y también en América Latina, esa es una iglesia escatológica, es una iglesia que se mueve por temas escatológicos. No es una cuestión secundaria. Sí, por la aparición de muchos jóvenes que hoy día estudian en los seminarios, estudian la Biblia, ha ido lentamente desapareciendo esa escatología, o sea, ese énfasis escatológico, pero no del todo. La iglesia evangélica latinoamericana es escatológica y se divide por la escatología. O sea, cuando yo enseño esta asignatura, parto justamente por esos elementos técnicos para ir dando un contexto y poner ahí mi punto de vista, que es más histórico y no es futurista. Pero si yo parto al revés, lo más probable es que la gente que se inscribe en mis cursos se vaya a la primera clase, porque sí es muy importante. O sea, yo he estado en congresos, muchos congresos, a los que me invitan, y hay gente que se para, porque se levanta de la sesión y no resiste el que uno les dé un punto de vista diferente al que ellos han escuchado toda la vida. Y porque la escatología ha sido tremendamente gravitante en las formas de entender la religión evangélica en América Latina. De hecho, en mi país, en Chile, la iglesia entre la década del 60 y el 70 se entiende como una iglesia en el refugio de la masa, ¿ya? Es un análisis que hace Cristian Lalib de Pinay, un sociólogo, que hace el primer estudio de sociología del movimiento evangélico en mi país. Por ahí está un libro clásico aquí, que hay que tener en Chile por lo menos, y pienso que en América Latina, porque Cristian Lalib de Pinay es un caperuso que hace un análisis sociológico de la iglesia chilena pentecostal y considera que es una iglesia que está en el refugio de la masa y que la iglesia reproduce el modelo hacendatario. Es una iglesia en el fondo que no tiene pensamiento propio, sino que por el castigo al disidente, al que piensa
distinto a la colectividad, se forma una especie de modelo hacendatario, donde se reproducen estas relaciones de poder que hay entre el hacendado, que es el dueño de los terrenos, y el inquilino, o el que le trabaja, donde no hay una relación de igualdad. Entonces, uno escucha nomás lo que dice el patrón. Entonces, aunque en el modelo pentecostal el patrón es bastante más bueno porque es un pastor cariñoso con su oveja, por lo menos en la mayoría de los casos. Yo creo que es así porque yo fui metodista pentecostal y siempre vi cariño a mis pastores. Pero de todas maneras se establecía esa relación de poder fuerte entre el pastor y el que va a la iglesia. Entonces, Cristian Larit de Pinay dice que la iglesia evangélica chilena pentecostal reproduce el modelo hacendatario. Es un análisis lapidario. O sea, se cambiaron varios elementos clave de lo que es ser un protestante, como este sentido de la resistencia, la disidencia y el protestantismo, el que protesta. Estos elementos fueron cambiados por elementos de obediencia, de reforzamiento a la autoridad, sobre todo porque nos tocó vivir a nosotros la dictadura militar en esa época. Entonces todos esos elementos reforzaron el refugio de la masa. Es un libro extraordinario ese, muy, muy bueno. Pero ¿por qué se los menciono? Porque la cuestión que explica estas formas de relaciones de hacendado-inquilino en la iglesia pentecostal chilena se explican por la escatología, se explican por las ideas que tienen de la venida del Señor. Es una iglesia tremendamente movida y que interpreta todo desde la escatología. Como el Señor va a venir pronto a la tierra, es una iglesia que se vuelve de ultra santidad, lo que es muy bueno en algunos sentidos y muy mala en otros. La mala, digamos, la buena es evidente, ¿no? Una iglesia que ora, que ayuna, que cree en el Señor, cree en los milagros, fantásticos. Pero una iglesia que al esperar equivocadamente la venida del Señor inmediata, desde esta perspectiva premilenialista, dispensacionalista, o sea, la rama más extremista del futurismo, lo que hace finalmente es abstraerse de toda lucha social, de toda incidencia política. Y en esta época justamente que aparece el concepto de apoliticismo, si es que podemos definirlo como un concepto, eso es re complicado. Yo trabajé con ese concepto de apoliticismo en mi tesis doctoral, cuando hice mi doctorado. Y bueno, el problema que tuve con mis profesores es que ellos me dijeron, ese concepto usted lo va a tener que construir primero para luego recusarlo, si usted quiere luego hablar de él. Entonces fue un trabajo de meses poder construir también el concepto de apoliticismo, ¿no? Pero nace justamente ahí, pues lo que yo expliqué, nace en ese proceso de refugio de la masa por esta fuerza que tiene la escatología en el pensamiento pentecostal chileno. Entonces, bueno, ¿por qué comento esto? Porque el tema escatológico no es una cuestión periférica en el mundo evangélico, o sea, para nada. Es un tema de vida o muerte, ¿eh? Y la iglesia, muchas iglesias se dividían. Si la iglesia evangélica chilena es peleadora por naturaleza y tiene muchas divisiones, cuenta de ellos son más de 6.000 grupos evangélicos que hay en Chile, si uno cuenta las que tienen personería jurídica de derecho público y las que no tienen ninguna personería, estamos llegando a los 6.000 grupos. Eso se explica por nuestras formas de relación, que nos peleamos harto, etcétera, está bien eso, pero también mucho tiene que ver eso con la interpretación futurista, con la interpretación escatológica y con esta mirada espiritualizada que emergen también de la escatología. Entonces hay un fenómeno ahí sociológico para analizar ahí en la religión evangélica chilena y yo creo que también latinoamericana. Entonces, bueno, después de dar todos estos rodeos y explicar todos estos elementos, ustedes las clases pasadas, terminamos mirando esta postura, que es la postura pentecostal, chilena y más latinoamericana. Una expresión del futurismo conocida como premilenialismo dispensacionalista. ¿Sí? Entonces, el Apocalipsis es un libro escrito, una carta, un documento personal a un grupo de iglesias perseguidas en el Asia Menor. Tiene todo un contexto histórico, ya lo sabemos. Son situaciones que ocurrieron, que acontecieron realmente, y cuyas relaciones entre personas ahí y con el Señor tienen mucho que enseñarnos a nosotros, por tanto, tiene también un carácter epistolar. O sea, el Señor habla por el Apocalipsis, claro,
habla como habla a través de todas las cartas del Nuevo Testamento, no de manera distinta, igual que todas ellas, es inspirada y tiene enseñanza para nosotros, ¿ya? Sin embargo, como la forma en que se escribe es con este lenguaje tan encriptado, tan de símbolos difíciles de interpretar, no deben ser interpretados de manera literal, que es uno de los problemas que tiene justamente el premilenialismo dispensacionalista, el literalismo, ¿cierto? Y sobre todo en símbolos, es una locura eso. Pero dado ese literalismo, entonces, o la posibilidad del literalismo, es que emergen muchas escuelas de interpretar este libro. Entonces ahí veíamos, ¿cierto?, a los preteristas, a los idealistas o de la filosofía de la historia, y el futurismo como una escuela que lo que hace fundamentalmente es mirar el libro Apocalipsis como un libro que está hecho para el tiempo del fin. Sobre todo, y especialmente del capítulo 4 hasta el 22. O sea, lo único que podrían ellos decir, mira, esto se cumple en la vida de las iglesias del Asia Menor, es del capítulo 1 al 3, ¿no? Donde se habla de ella. Incluso estas iglesias pueden ser considerados como tipos del comportamiento de la iglesia cristiana a través del tiempo hasta la venida de Cristo, incluso. O sea, hay para algunos de los futuristas, uno podría encontrar momentos de la historia de la iglesia donde nos parecemos más a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea, etcétera. Pero bueno, los menos afiebrados, por así decirlo, entre ellos van a decir, bueno, por lo menos estos 3 capítulos habla tiene que ver la carta a la gente que se le escribió. Pero del capítulo 4 hasta el 22, o sea, todo el libro prácticamente, es una historia que no ha acontecido todavía, es para el fin del tiempo. ¿Cuál fin del tiempo? La generación de uno. Para el que es escatológico, premilenialista, dispensacionalista, el tiempo, el fin siempre es el de uno. Lo fue para nuestros papás, lo fue para nuestros abuelos y lo fue para nuestros tatarabuelos. Siempre para el premilenialista dispensacionalista, su generación es la última. Entonces, va a buscar el cumplimiento de estos símbolos en su época. Ese es como clave en el futurismo, ¿cierto? Pero esta rama del futurismo en especial, que es la más famosa, el premilenialismo dispensacionalista, es excesivamente extremista y, de mi punto de vista, peligroso. Ahora es una mala noticia porque, como yo digo, la mayoría de las iglesias pentecostales son premilenialistas, dispensacionalistas. Y cuando hablo de pentecostales, hablo del fenómeno pentecostal también dentro de la iglesia no pentecostal. O sea, mucho bautista cree esto también, y otras iglesias que son históricas. He conocido muchos metodistas de la metodista de Chile, o metodista episcopal, que también son premilenialistas dispensacionalistas. Entonces, el fenómeno rebasa a lo que llamamos iglesia pentecostal y pasa hacia lo que denominamos el fenómeno pentecostal dentro de la iglesia no pentecostal incluso. Fuerte, ¿m? Entonces, bueno, nos dedicamos estas últimas clases a mirar en base a que ellos arman este mapa, ¿no?, de toda la historia, reescriben y hacen una reinterpretación de la historia de Dios con el hombre a través de la Biblia, dividiendo la Biblia en lo que ellos denominan dispensaciones. Porque este premilenialismo dispensacionalista es diferente incluso a otro tipo de premilenialismo que hubo en la historia de la Iglesia, conocido como premilenialismo histórico. Ya vamos a repasar eso, ya pronto. Pero este dispensacionalista lo que hace es dividir la historia de la relación entre Dios y el hombre en dispensación, una cosa muy rara que surgió hace muy poco, ¿eh? No ha sido creído a través de la historia de la Iglesia. Y bueno, y termina construyéndose este mapa que nos muestra cómo es que Dios se ha relacionado con el hombre y cómo va a ocurrir esta segunda venida de Cristo. Entonces, yo les he explicado a ustedes que la historia de la Biblia aquí se divide en una dispensación de la inocencia, la conciencia, con todos sus elementos explicativos, ¿no? El gobierno humano, la promesa, la ley, hasta Cristo, que viene la gracia, y el reino, que es el milenio. Y entre medio un periodo de 7 años, o una semana de años, dicen ellos, que correspondería, según esta forma de ver el futurismo, el apocalipsis futurista, una de las semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Se habrían cumplido hasta la cruz de Cristo la semana 69,
y por una razón incomprensible han pasado 2000 años y no se ha cumplido la semana 70, que para ellos es la gran tribulación, que es como un elemento de traslapo entre la dispensación número 6 de la gracia y la 7, la última, que es el reino o el milenio. Ahora, ¿por qué esto era complicado de mi punto de vista? Yo le decía a ustedes, porque en este sistema de entender la Biblia, este sistema escatológico que involucra la manera de entender toda la Biblia, el problema es que, ahí está, el problema es que la iglesia, que es el elemento central del Nuevo Testamento, del discurso de Pablo, que es de quien toma arraigo el 80% de la teología evangélica, termina siendo un paréntesis en la historia de Israel, porque la iglesia vendría siendo una dispensación más, ¿ah? Que es una de las características que tiene el premilenialismo dispensacionalista, a diferencia del premilenialismo histórico. Este dice, no, la iglesia es una cosa incidental. Apareció porque Israel se equivocó, no reconoció al Mesías, pero esta historia no es la historia de la iglesia. Dios no ha tenido nunca un plan de crear una iglesia. El tema es con Israel. Entonces la iglesia viene a aparecer incidentalmente y gracias a que los judíos se equivocaron, pudimos entrar nosotros al pueblo de Dios a través de la iglesia. Pero la iglesia no es elemento gravitante en este elemento escatológico o en esta visión escatológica apocalíptica. La iglesia es un paréntesis en la historia de Israel, que se va a interrumpir con el arrebato de la iglesia y el comienzo de 7 años de tribulación. ¿Mm? Y para que el Señor vuelva nuevamente a la tierra con sus santos, ¿verdad? Aquí vuelvo acá para mostrar bien. En una venida de Cristo que sería doble. En esta posición, la venida de Cristo es doble, porque primero viene en un arrebato, es una parte de la venida de Cristo, separado por esta tribulación de 7 años. Los que suben en el arrebato se van a una fiesta llamada la boda del Cordero, donde también hay un tribunal, que es un tribunal no de muerte, es un tribunal de vida, dicen ellos, o sea, ahí nadie se va a ir al infierno, sino es como una pasada de cuenta, ¿no? Ah, te portaste mal, no fuiste tan bueno, pero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Palabras que siempre se dicen en la iglesia pentecostal, no se usa mucho eso. Eso sucede aquí en el Bema, el tribunal de Cristo, en la boda del Cordero. Abajo está la escoba, abajo nos quedamos todos los que no creíamos en este punto de vista. Y aquí, en estos 7 años de tribulación, que serían la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque habían cumplido 69 para la muerte de Cristo, en esta última semana se desarrolla el evento que ellos denominan la gran tribulación, una tribulación como nunca ha habido antes, donde se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo, el cual ellos confunden con la bestia de Apocalipsis. Vuelvo a decir, Apocalipsis no habla de un anticristo en ninguna parte, habla de una bestia, en este caso es el emperador romano. Ellos dicen que el anticristo es lo mismo que la bestia, y se va a manifestar aquí en estos 7 años, los judíos, que le creen, porque aquí al irse la iglesia, al desaparecer de la tierra la iglesia, que era un paréntesis, no era el plan de Dios la iglesia. Vuelve otra vez el verdadero plan que el Señor tiene. Israel nación, Israel como nación. Vuelve a entrar en vigencia la importancia que ellos tienen. Y parte de nuevo la historia, porque ellos ven ese hombre de pecado que se manifiesta como un hombre bueno, le creen. Esto está re raro, porque una película un poco como una película viciada, porque muchos saben esto, y es como imposible que no se dieran cuenta que esto está pasando, digamos, no tendría ninguna novedad que sucediera, además. Pero bueno, ellos en esta historia dicen, aquí llegó nuestro Mesías, lo confunden, y él hace un pacto con ellos, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios, y empiezan a aparecer
otros versículos levantados de otras partes de la Biblia, en este caso también de Daniel, donde se habla de la abominación desoladora del profeta Daniel, profecía que yo les expliqué a ustedes en otras clases, se cumplió en la historia de Israel en la época de inicio de las guerras macabeas. Y la mayoría de los comentaristas coinciden en que ese Mesías príncipe era Onías, un personaje que está en la época de silencio y que tiene que ver con la casi desaparición de la religión judía, a manos del pensamiento helénico Seleucida, uno de los, de los generales de Alejandro Magno. Se hizo cargo de esos territorios en Siria y fueron los grandes fustigadores del mundo hebreo, y uno de ellos, Antíoco Epífanes, quiso hacer desaparecer la religión judía, y en uno de esos intentos se metió al templo, sacrificó un cerdo, derramó sangre de un cerdo ahí en el altar, y fue horrible para los judíos, y metió un Zeus olímpico ahí, y eso, bueno, todos coinciden que esa es la abominación desoladora del profeta Daniel, pero dicen que no, que la abominación desoladora va a ser aquí, pues, a los 3 años y medio, en esta última semana de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que no se ha cumplido. 7 años, una semana de año. Se sienta en el trono de Dios este anticristo, bestia en el Apocalipsis, y ahí los judíos se dan cuenta de que no es el Mesías y que el Mesías era Jesucristo. Ahí se dan cuenta. Y 144.000 judíos, interpretados los 144.000 que aparecen en el Apocalipsis de esta manera, saldrían por todo el mundo a terminar la obra de evangelización. Van a evangelizar a todo el mundo y, bueno, van a sufrir a manos de la bestia, ¿no? Alguien hizo una pregunta. Diego, Adelante. ¿Sí? pregunta. Ya, pues bajaste, pues. ¿Aló? ¿Alguien está haciendo una pregunta? ¿O no? ¿No? Me pareció que alguien quería preguntar. Si quieren preguntar, interrúmpanme nomás, por favor, sin ningún problema. ¿Eh? Ok. Entonces, el pueblo judío aquí, ya la iglesia no está aquí porque era un paréntesis, se fue para arriba, fue un incidente en esta historia del Señor con la nación de Israel. Se reanudan los sacrificios también, pues, o sea, se reconstruye el templo, porque para que hayan los sacrificios y vuelva toda esta adoración a Jehová, según el pensamiento judío, tiene que ser en el lugar donde el Señor dijo, y ahí hay ahora en la mezquita la cúpula de la roca, y una mezquita más al lado, y eso tendría que salir de ahí para colocar de nuevo el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, para volver a hacer sacrificios a Jehová. O sea, esto implica también casi una tercera guerra mundial, porque hacer eso, ustedes saben, la segunda religión más grande del mundo es la religión islámica, el musulmán, y esos sectores más radicales son bastante beligerantes. Entonces, imagínense que le saquen la cúpula de la roca ahí o la mezquita. No, también esto incluiría una probable guerra mundial. Pero el caso es que, según esta posición, va a ser así, porque tiene que reconstruirse el templo para que se reinicien los sacrificios y este dictador mundial, el anticristo, la bestia, se pueda sentar en el trono, engañando a los judíos y después permitiendo que ellos se den cuenta que él es la abominación desoladora que había profetizado Daniel y que Jesucristo era el Cristo. Entonces, aquí estos 144.000 judíos se convierten en verdaderos mártires, que mueren a causa del maestro y de la predicación, y mucha gente se convierte en esta época de la gran tribulación, según esta teoría, esta idea. Y bueno, se cumplen esas palabras donde dicen, bueno, ¿y quiénes son estos? Estos son los que vienen con las ropas, vestiduras rasgadas, y todos estos son los que vienen de la gran tribulación. Y bueno, el Señor vuelve a la tierra ahora con su iglesia que ya se llevó, y se produce finalmente la venida de Cristo completa, por así decirlo, porque ya había venido la primera parte, que fue en el arrebatamiento. Y se inicia una guerra importante al final de esta semana 70, estos 7 años, semana de año, que se conoce como Armagedón, descrita en el capítulo 14 de Apocalipsis, en un valle
en el cual han tenido escenario muchas guerras sangrientas del pueblo del Señor, ¿no? También conocido como el Valle de Jezreel. Está a unos 50 kilómetros de Jerusalén, y ahí creo que yo les comenté a ustedes que ocurrió también la famosa guerra del Golfo Pérsico, ahí en Armagedón. Armagedón es una palabra compuesta que significa Arm es monte, y Gedón alude a Meguido, ese lugar ahí del Valle de la Matanza, de Jezreel, a 50 kilómetros de Jerusalén. Y ahí ocurrió la guerra del Golfo Pérsico. Imagínense, para la guerra del Golfo Pérsico, la cantidad de libros que se escribieron futuristas sobre Apocalipsis, ustedes ni se imaginan. Wim Malgo se hizo más rico que nunca, que es uno de los escritores de esta posición más afamado, ¿no? Si ustedes quieren anotarlo por ahí, Wim Malgo. Él tiene libros sobre la marca de la bestia, sobre la tribulación. Usted iba a las librerías cristianas en ese tiempo, y bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero casi la mitad de las estanterías eran libros sobre Apocalipsis, porque se estaba cumpliendo la profecía, según los premilenialistas dispensacionalistas. O sea, cada vez que ocurre algo grande a nivel mundial, entonces ellos ven el fin del tiempo y el cumplimiento de esta, dicen ellos, profecía, que no era un libro escrito para gente atribulada en el Asia Menor en su tiempo, sino que en realidad es un libro principalmente para el tiempo del fin. Cada vez que ocurre algo grande en el mundo, estamos en el tiempo del fin. Ahora que estamos con esta pandemia, con el coronavirus, con una salida de centros o de ejes de la política mundial, económica, estas personas están especulando que estamos llegando al fin, y cada vez que ocurra algo gigante en el mundo, ellos van a decir, bueno, empezó a cumplirse el Apocalipsis, y van a darle una interpretación a estos símbolos en las situaciones que estén viendo en el momento. Pues bien, se produce esa batalla de Armagedón, ¿cierto?, del monte de Meguido, y es literalmente un encuentro entre las fuerzas humanas lideradas por este anticristo, por esta bestia, contra el Señor. O sea, en esta posición premilenialista, dispensacionalista, es posible entender que los hombres piensen que pueden ganarle una batalla al Señor eterno de la historia, al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Es bien absurdo, o sea, como creer que es posible que haya una batalla entre los hombres y Dios, una cosa así, pero esta posición considera que es posible. El Señor los destruye con el poder de su boca, es destruido este anticristo, ¿no? Es vencido este anticristo, esta bestia, y se inicia la séptima dispensación, conocida como la dispensación del reino o del milenio, entendido este milenio como 1000 años, ¿cierto? Idea que surge de un pasaje del Apocalipsis. La palabra milenio aparece solamente una vez en el Apocalipsis. Y bueno, y no se debe interpretar literal, según yo le he explicado a ustedes, pero ellos lo interpretan de manera literal. Son 1000 años. Yo decía a ustedes que un problema es que todo el libro del Apocalipsis es un libro de literatura simbólica. Es un libro altamente encriptado por este lenguaje apocalíptico, pero ellos insisten que estos 1000 años deben ser 1000 años literales, a pesar de que estos 1000 años están en el contexto también de un dragón con una cadena, y uno nunca va a decir que el dragón con la cadena tengan que interpretarse de manera literal, y los 1000 años aparecen al lado. Y dicen que sí, cuando habla de 1000, ahí tiene que ser literal. Eso es una cosa que no puede entender uno del literalista, premilenialista, dispensacionalista, ¿no? Gracias. Y al final de esos 1000 años, que va a ser un reino literal del Señor con sus santos aquí en la tierra, se suelta Satanás nuevamente y se le termina destruyendo, ¿no? Hay un juicio final, juicio del trono blanco, que es un juicio de muerte, dicen estos personajes, y luego viene un periodo de eternidad, la eternidad para siempre con los santos, ¿eh? Los cielos nuevos, la tierra nueva, en los cuales muere la justicia, y viene una etapa que no podemos imaginarnos cómo va a ser, pero es tremendamente maravillosa, por supuesto. Entonces, esto se forma con esta idea de interpretar la Biblia. Ahora bien,
Mi trabajo hoy día, después de hacer este recuento, y recuento que incluye también esta idea, ¿no?, del arrebatamiento, yo les dije que una de las características que tiene el premilenialismo dispensacionalista es que divide la venida de Cristo en dos. O sea, hay un arrebato primero y luego está haciendo la segunda venida. O sea, esta segunda venida en dos partes, separada por 7 años, por la semana número 70 de la profecía de Daniel, que está separada esta semana, 69 de la 70, ya por 2000 años. Cosa que no entendemos por qué, ¿eh? Porque tiene que haber una dispensación al medio, decían ellos. Ok, vamos adelante. Vamos a tratar de hacer algunas precisiones aquí, ¿eh? Ya como de resumen sobre este método de interpretar la Biblia, que a mi juicio no es el correcto, que tenemos que volver al historicismo nosotros. Tenemos que ser más históricos, reconocer los fondos históricos en que están escritos los libros de la Biblia. No niego con esto que el Apocalipsis no tenga elementos proféticos, que se cumplieron en su tiempo y que puedan tener dobles cumplimientos parciales, cumplimientos totales, como miradas telescópicas, lo que usted quiera. Pero para hacer eso, uno no puede jamás dejar de reconocer que cualquier elemento profético de un libro tiene que tener cumplimiento en su contexto, en su propio contexto. Pues esas son las reglas de una sana hermenéutica protestante evangélica. Ok, vamos entonces. Primero yo voy a decir lo siguiente, todo esto que yo he explicado, porque ahora nosotros tenemos que entender por qué esta posición es ya desde la teología es muy complicada para la vida de la iglesia. Ese es el trabajo de esta clase. Ya vimos el mapita, tratamos de explicar cómo ellos piensan, cómo se diferencian las otras posturas. Ahora la mirada teológica sobre la construcción de esta idea. Ya, primero, el futurismo es la forma de interpretación más complicada y que origina mayores subinterpretaciones. Ustedes como alumnos de un curso de Apocalipsis, es lo primero que tienen que tener ustedes en vista, que si yo voy a aceptar el método premilenialista, dispensacionalista, debo marcarlo dentro de la escuela de interpretación más complicada que hay, el futurismo, y que tiene mayor cantidad de subinterpretaciones. Miren qué interesante lo que les voy a decir. Cuando el premilenialista dispensacionalista argumenta su posición, él dice, es imposible que no sea de otra manera, porque nosotros interpretamos literalmente. Tratamos de mirar literalmente. Aunque sean figuras literarias, nosotros miramos literalmente. O sea, lo que dice es, y yo busco el símbolo afín. Y así yo no me voy a equivocar, dicen ellos. Es curioso, pero esa forma literal de ver el Apocalipsis es la que presenta mayor cantidad de divergencia. Cuando, por el contrario, si ellos argumentan de que el literalismo nos libra de errores, entonces no deberían haber tantos puntos de vista encontrados entre ellos mismos. Pero sin embargo, la posición futurista es la que tiene mayor cantidad de ramas y peleas y divisiones entre ellos mismos. A pesar de este literalismo, que según ellos les debería conducir a dejar fuera el error. Por el contrario, ¿ya? Es por el contrario. Podemos subdividir el futurismo en escuelas, decíamos nosotros, referidas o centradas en la tribulación y otras en el milenio, decíamos nosotros, ¿eh? ¿Cierto? Tenemos entonces escuelas futuristas pretribulacionistas, mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas. Tenemos algunas que están centradas en el milenio, la premilenialista, la postmilenialista y la amilenialista. Yo aquí coloqué con amarillo, con un par de amarillos raros, ¿cierto? El premilenialismo, porque estas son las que han tenido mayor fuerza en la historia de la iglesia. El postmilenialismo, no tanto, y el amilenialismo tampoco, son escuelas que han estado en seminarios, son como de alto análisis seminarista, o más bien de seminaristas y teólogos que no se quieren hacer tanto problema con el libro. Dicen, no, en realidad, este postmilenialismo alude al hecho de que el Señor va a venir después del milenio. El milenio es un periodo reservado para que la iglesia logre tener éxito en la tierra.
Eso básicamente dice el postmilenialista. No, va a llegar una etapa en que la influencia del cristianismo va a ser tan fuerte en el mundo que la iglesia va a provocar un golpe fuerte con todo el mundo, con los sistemas humanos. Va a haber un golpe fuerte. ¡Pum! Y esto va a traer una gran persecución también, pero después de esa persecución va a venir el reinado del Señor, porque Él vuelve a la tierra y reina para siempre. Entonces, eso que es el postmilenialista. La venida de Cristo es después. El amilenialista, como el caso de Lutero, finalmente dice que no hay un milenio nuevo, que no debe interpretarse literalmente esa palabra milenio en el Apocalipsis como algo literal. No hay tal milenio, sino que esto puede ser un símbolo simplemente del periodo que hay entre la muerte del Jesús histórico y la venida misma de Cristo. Maneras fáciles de resolver el tema, porque estos teólogos más escueleados, por así decirlo, más educados, no se hacen problema porque saben que el libro de Apocalipsis es altamente simbólico y va a poder interpretar símbolos, nunca vamos a ser 100% certeros. Habría que pensar que es Lutero que está diciendo esto, ¿ya? Pero la iglesia ha estado más bien rayana en el premilenialismo, o sea, la idea de que el Señor viene antes del milenio. Todas estas cosas de las tribulaciones, el arrebato de la iglesia y todos estos eventos tienen que darse antes de que el Señor venga. El Señor viene antes del milenio. Y de estas, el premilenialismo histórico difiere del premilenialismo dispensacionalista, que es el moderno, este nuevo que yo les he estado hablando, el que en el premilenialismo histórico la iglesia siempre es el centro de todas las cosas. Aunque tiene una mirada futurista, y es lo que se creyó los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia, hay un buen referente, y renace en la época de los reformadores también, en algunos periodos posteriores a los reformadores, renace el premilenialismo histórico. Ellos consideran que el Señor va a venir antes del milenio, pero que la cuestión central es la iglesia, no Israel. La diferencia de este premilenialismo nuevo que apareció, dispensacionalista, es que en la iglesia no tiene gran importancia. La iglesia es una dispensación, ¿no? Es un paréntesis en la historia de Israel, como yo les decía. Por eso es altamente complicado. ¿Sí? Aquí vemos el futurismo en esta diapositiva, con sus ramificaciones, que ya hemos conversado otras veces, y nos centramos en el premilenialismo dispensacionalista, que es el más famoso y el más complicado, y que incluso difiere de algún tipo de futurismo que ha aceptado la historia de la iglesia a través del tiempo, como lo es el premilenialismo histórico. Y la diferencia clave entre los dos es que el premilenialismo histórico siempre ha considerado que es el centro de toda la iglesia. Cualquier interpretación tiene que poner como centro de la iglesia. El premilenialismo dispensacionalista no, considera que la iglesia es un paréntesis, no. La cuestión es Israel. Dios e Israel. Ese es el tema. Nos cayó una gracia porque estos se equivocaron, ¿no? Pero vamos a volver a la historia original. Y esto surge, por supuesto, por malas interpretaciones, algunos pasajes como el que analizamos en la clase pasada del libro de Romanos, donde parecía que Pablo decía que al final todo Israel sería salvo. No nos dimos tiempo de interpretar ese pasaje y nos dimos cuenta que el contexto siempre está basado en el hecho de que si Israel deja la incredulidad y si la deja de manera personal cada israelita, no como nación. Entonces analizamos todos los capítulos que están alrededor y nos dimos cuenta que no al lugar. Analizamos también desde la hermenéutica. Dijimos, no, un pasaje oscuro como ese no puede ser la base para una doctrina, teniendo muchos pasajes del Nuevo Testamento, decenas de pasajes, que no apoyarían esa idea. Entonces, siempre los pasajes oscuros a la luz de los claros. La teología del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Entonces, no al lugar. Pero bien, vamos entonces adelante. Veamos los elementos que hacen débil la posición futurista. Y aquí me gustaría que ustedes hicieran algunos comentarios de las cosas que han visto ustedes en sus iglesias, de las opiniones que les surgen, de la propia interpretación que hacen ustedes de eventos relacionados a la mirada apocalíptica dentro de sus congregaciones, con
con respeto, por supuesto. Estamos en una sala de clase, pero y podemos darnos esa libertad, pero siempre con respeto, ¿no? Pero hay elementos que hacen débil esta posición futurista dispensacionalista. Primero, es un método, de mi punto de vista, peligroso y novedoso. Y toda la novedad en temas bíblicos debe hacernos parar las antenas, como las del Chapulín. Hay que parar las antenitas, inmediatamente. Si aparece algo novedoso, en la iglesia se ha protegido a través de toda su historia y el desarrollo de un corpus sistematizado de doctrinas que han resultado del análisis de la iglesia. No son cualquier persona, un filósofo, un incrédulo, no. Padres de la iglesia, apóstoles, apologistas, padres de la iglesia, reformadores, que han coincidido en crear un corpus en el que cree toda la iglesia. O sea, no estamos hablando de cuestiones periféricas, estamos hablando de que la iglesia evangélica se autodefine a sí misma con unas creencias que no cambian, que las aceptamos a través de 2000 años. Ya, hay diferencias, cuestiones periféricas, qué sé yo. Sí. Bueno, por eso es que cada vez que aparece una novedad, la iglesia evangélica para la antena. Lo mismo que ha pasado con este tema apostólico. Con mucho respeto, si alguno de ustedes tiene algún pastor que es medio apostólico, pero eso hizo parar la antena a todo el mundo teológico, porque no hay más apóstoles. El requisito para ser apóstol es haber estado con Jesús, desde el bautismo de Jesús hasta su muerte. Y el único apóstol que no tuvo esa característica fue Pablo, y por eso se llama el abortivo, un apóstol abortivo. Se encontró de otra manera con el Señor, pero lo reconocieron los otros apóstoles. Y de ahí... Está de moda el tema del apóstol. Muy de moda. Y sí, porque adelante. Hoy día hay una cantidad de apóstoles que han salido al campo religioso que llama mucho la atención, sobre todo en la Argentina están haciendo mucho ese tema. Ya llegó a Chile aquí, ya hay cualquier evangelista, apóstol. ¿Apóstol de qué? No sé. Claro, si a mí me preguntan en cualquier lugar, y yo trabajo con pastores, yo los quiero mucho, ellos me respetan a mí, pero yo no puedo dejar de decir cuando me preguntan ellos en su sesión, a veces se quieren meter en este tema delicado, pero yo no puedo dejar de decirle, pastor, digan usted aquí, ¿cuál es el requisito para ser apóstol? Porque nosotros tenemos una diferencia de opinión con el apóstol tanto, con el otro, como para validar a uno y a otros no, pero mi posición va a ser que yo los voy a invalidar a los dos, porque yo les voy a decir siempre, bueno, que haya estado con Jesús de Nazaret. Si le digo eso, no hay ni uno es apóstol. Lo que hay es la función apostólica de ser enviado, no el apóstol, los enviados. Hubieron personajes que fueron enviados a la obra misionera, como el caso mismo de Bernabé, por ejemplo, o cuando los filipenses le enviaron a Epafrodito. A Pablo se habla de apostolos, no como un enviado, pero no en la calidad de los 12, eso nunca más se repitió. Entonces, cuando apareció esta escena de apóstoles que tienen una lucidez especial y como que se renueva esta cosa como de la sucesión apostólica y empiezan a repartirse lugares geográficos y a hablar de unción, la iglesia, como ve que es novedoso, que no obedece al corpus interpretativo que nos ha protegido durante 2000 años, la iglesia, ¡pum!, coloca barrera y dice, no, esta cuestión la vamos a analizar. Entonces, cuando pongo esto como ejemplo, porque cuando hablamos de esta escatología premilenialista, dispensacionalista, o sea, sacamos la iglesia en medio y decimos que no, que Israel es el centro, y decimos que la Biblia no debe ser interpretada como siempre lo hemos hecho, entendiéndola como dos pactos, un pacto en el Antiguo Testamento basado en la ley, con un pueblo que era prefigura de una realidad que es la iglesia, ahora con un nuevo pacto, que eso que es lo que hemos creído 2000 años, se cambia por el método de un personaje, John Darby en este caso, que suma estas ideas del sueño de Margarita MacDonald, que suma los movimientos de santidad al movimiento
milerista, ¿verdad?, de varias sectas que se agrupan en torno a la venida de Cristo, agrupa una nueva manera de ver la Biblia. Dice, no, el Señor trata con las personas no de dos maneras, no con la ley y en Cristo, con la gracia, sino que hay más aquí. Hay una inocencia, una conciencia, un gobierno patriarcal, un gobierno del hombre, hay una ley, hay una gracia, y esa gracia es un paréntesis donde está la iglesia. La iglesia es eso nomás, nada más. Y después el milenio. Entonces, como es una novedad, la iglesia, por su corpus desarrollado a través de 2000 años, esta es una cuestión peligrosa y novedosa. Eso ustedes deben saberlo también. Es peligrosa y es novedosa. Todo lo que es novedoso es examinado por el corpus de pensamiento sistematizado de la teología, por la iglesia. ¿Y eso está mal? No, está bien, po. Está bien porque sobre todo nos protege a nosotros los protestantes que hemos decidido no seguir una mirada piramidal del gobierno de la iglesia. No tenemos un papa y un cuerpo de cardenales que digan, esta es la teología. No, nosotros somos muchos grupos y cada uno en fe y en unión con la comunidad interpreta el texto, pero no es que interprete lo que quiere, no, utiliza el corpus desarrollado a través de la historia de la iglesia y le da distintos matices a su misión, a su trabajo, pero no sale de los cánones generales. Eso es lo que nos hace evangélicos. Entonces, si aparece algo novedoso, raro, es peligroso. Entonces, es un método futurista extremo. Entonces, debe saberlo usted, aunque nos duela, ¿ya? Hay una aceptación de una idea de profecía marcadamente predictiva. Otra vez, lo que yo les enseñé en otras clases. La forma en que entienden ellos profecía no es la forma tradicional, donde la profecía más bien tiene que ver con mensaje ético, mensaje teológico, palabra de exhortación, mover a la gente a creer en los planes del Señor, a lo que Dios quiere hacer. Ellos centran la profecía en la predicción, que no es el elemento central de la idea profética que tiene este corpus de interpretación teológica a través de la historia de la iglesia. Nosotros creemos que la profecía tiene un elemento predictivo, pero ese elemento no es central. En esta forma premilenialista dispensacionalista, la predicción es el elemento central. Y una predicción de una profecía que ya va para 2000 años ya, para adelante, y que desarraiga todo elemento contextual. O sea, nunca se ha hecho esto, no se hace nunca esto. Es una rareza de la manera de ver la profecía de estos grupos, ¿eh? Y que por lo demás no ha causado bastantes problemas dentro de la iglesia, porque profeta dentro de la iglesia tiene esa misma connotación. Es una persona, un caballero, una abuelita que nos va a decir todo el futuro a nosotros. Mira, yo te digo lo que te va a pasar. Y que fue justamente contra lo que habló el Señor en el Antiguo Testamento, ¿sí? Contra la predicción, la pronosticación, la adivinación, el conocer el futuro. ¿Sí? El cristianismo no, era mensaje ético, teológico, un llamado a vivir en los planes del Señor. Y a veces tenía elementos predictivos que se cumplían en su tiempo. Y esas cuestiones que se cumplían en el tiempo, a veces tenían dobles referencias, miradas telescópicas, cumplimientos parciales, cumplimientos totales, pero nunca desarraigados de una cuestión contextual histórica, que le diera sustento, le diera comprensión, para que no fuera adivinación, para que no fuera pronosticación. Entonces, el centro de la profecía evangélica no es la predicción, no es la predicción, es el mensaje ético, teológico. Entonces, esta misma cuestión influenció a nuestra iglesia y profeta se entiende como eso. Mira, te va a pasar, mira. Ah, es que se cumplió para mí, pastor. Sí, puede ser. Dios tiene mucha misericordia y a veces usa personas que sin mala intención o mal enseñadamente hacen cosas así, pero esa no es la manera en que funciona la profecía en la Biblia. Entonces, con esa idea de profecía, hubo la aceptación de una idea de profecía marcadamente predictiva. Y con eso se descontextualizó hechos históricos en que nacen las profecías. Caso más importante para esta mirada, la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que es una profecía que se descontextualizó, se sacó de su tiempo histórico, como yo le dije a ustedes, de la época de los macabeos, todo eso, para decir, no, esto es una cuestión para el fin del tiempo. Y nosotros vamos a agarrar las semanas, las vamos a explicar como queramos. O sea, en la 69 hasta Cristo, y de ahí han pasado 2000 años, y ahora van a venir las 70, y va a ser la gran tribulación. O sea, hay un desarraigo completo por una mala manera de entender la profecía.
¿Estamos? Y es la herejía mayor de este sistema considerar que la iglesia es solo un paréntesis entre las semanas 69 y 70 de la profecía de Daniel, que es lo que yo he insistido. O sea, esta es la mayor de las herejías. Cristo es cabeza de la iglesia. El sentido cristológico, la centralidad de Cristo, tiene que ver justamente con que Él es cabeza de la iglesia. Y por tanto, la iglesia es el centro del corazón de Dios. No puede ser la iglesia un simple paréntesis en la historia de Israel. ¿Me entienden? Ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Regresa al judaísmo, ¿cierto? Regresa una especie de judaísmo, cabeza de las naciones dentro de la iglesia evangélica. Y eso es lo peligroso. Empiezan a aparecer elementos judaizantes dentro de las iglesias evangélicas, como resultado. O sea, como Israel es la cabeza de las naciones, Israel es el centro de todo, y la iglesia es un paréntesis, entonces los elementos de la religión judía vuelven a aparecer dentro de las iglesias evangélicas, lo que fue considerado en el primer siglo como una de las principales herejías. Si uno analiza el Nuevo Testamento, las dos herejías que combatieron los apóstoles fueron justamente a los judaizantes y el pensamiento gnóstico, o sea, el pensamiento griego y el pensamiento judaizante. Entonces, volvemos a una herejía peligrosa y desarraigada del mundo cristiano del primer siglo. La aparición de los celsitas y la aparición del evionismo, esta cosa de mezclar los judíos con los cristianos. Es una secta, los evionitas. Yo le hice investigar a ustedes sobre esa secta. Entonces Cristo, cabeza de la iglesia, pierde la centralidad y convierte al dispensacionalismo futurista en una especie de sionismo cristiano. Ese es el peligro. Eso es, el dispensacionalismo futurista, este premilenialismo dispensacionalista, es una especie de sionismo cristiano, que anda mirando que Israel es el reloj de Dios, que a Israel hay que ayudarlo, como pasó con las facciones más radicales del premilenialismo dispensacionalista en los Estados Unidos, conocido como dispensacionalismo nuclear. Se estaba viendo la posibilidad de apoyarles militarmente para que ellos venzan a sus enemigos palestinos, ya sobre todo la región musulmana, y puedan sacar la cúpula de la roca y la mezquita para colocar ahí el templo de ellos, reiniciar los sacrificios. Y así cumplir una profecía a la fuerza. Entonces, eso es tremendamente peligroso. Luciano, ¿Sí? ¿puedo opinar un poquito? Dos cosas. Lo último que señalaste es re importante porque hoy día hay una corriente que está, digamos, recuperaron la universidad, no recuerdo, una universidad israelita, la crianza de vacas rojas puras para reinstaurar el sacrificio en Israel. Hay una publicación de prensa que está ahí y una de las cosas que no puedo creerlo. ¿Qué estoy escuchando? Lo puedo compartir si quieres. Sí, por favor. Ya. Por favor. A ver, déjame, por favor, cómo lo hago. A ver. Tienes que darme la oportunidad de compartir. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir en las pantallas a los participantes. Pero ¿sabes qué? ¿Sería posible que mandes el link? Ya, a ver. Por el chat sí, te lo puedo mandar. Sí, porque si no me voy a manear todo con esta cuestión y vamos a demorar un montón. No, tranquilo, no. Voy a copiar y lo voy a enviar en el pero mismo... pero es una cosa interesante lo que nos dice el pastor Daniel, porque lo que está diciendo en el fondo es que los cristianos no pueden, eso está diciendo el pastor Daniel, los verdaderos cristianos no pueden esperar la restauración del templo físico judío. Eso le está diciendo el pastor. Y es completamente correcto. ¿Cómo un cristiano va a estar esperando la restauración del templo físico judío? Si el Señor dijo que Él no va a habitar en templos hechos por manos de hombre. Y cuando la teología cristiana dice que el templo somos nosotros, ¿qué importancia tiene un templo físico? Pero más importante que eso incluso, el hecho de que el elemento central de la fe cristiana es que
Cristo... Luciano, no puedo abrir ¿cuánto se llama? El chat, te lo envío ahí a tu WhatsApp. Perfecto. El artículo de prensa. Y yo lo comparto. Y a ver si lo puedo colocar cruzado, esta cosa. Oh. Envíelo ahí al pastor, envíemelo a mí o a mi WhatsApp personal y yo lo comparto con los compañeros y me lo recuerdan, por favor. ¿Eh? Eso voy a hacer mejor. Pero miren, el asunto central es el siguiente. Es el gran dolor de Pablo en su corazón. El gran dolor de Pablo es tener que reconocer que todo el sistema judío está obsoleto. De eso se trata el libro de Hebreos. Si ustedes estudian el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, básicamente es un sermón hecho a propósito para explicarle a los judíos que Jesús es superior a todo el sistema judío. Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los patriarcas, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sistema de sacrificio, Jesús es superior al sumo sacerdote. Él, en el fondo, es el Cordero. Es la ofrenda última. Ya no hay más sacrificios. Se acabaron los sacrificios. Entonces, esperar la reconstrucción de un templo físico para volver a sacrificar es una contrariedad de todo lo que nosotros creemos. Pierde sentido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Al perder la centralidad de la iglesia, pierde la centralidad de Cristo, que es cabeza de la iglesia. Entonces, es sionismo cristiano. Es súper peligroso. Completamente peligroso. ¿Ya? Ok, voy a compartir de nuevo la pantalla. Me emocioné un poco ahí. El otro comentario era en Gálatas capítulo 5. Ajá. Ahí señala el apóstol Pablo da toda esta lucha. ¿Por qué lo tengo tan fresco? Porque acá en la zona donde yo vivo está entrando una corriente muy fuerte de neojudaísmo en las iglesias pentecostales, recuperando los símbolos, banderas. Incluso estaba la embajadora de Israel, colocaron una ¿cuánto se llama? Una menorá, no la otra cosa, ¿cómo se llama? Hanukkah. Hanukkah o Hanukkah, en el centro de Puerto Montt. Qué bueno que hace esas menciones. Y la iglesia, sobre todo las iglesias populares, están siendo muy fuertemente influenciadas por esta nueva corriente de los últimos años. Hablemos de los 5 últimos años. Por lo menos en la zona de Talca, muy fuerte. En Santiago, Puente Alto, toda esa zona. Y ahora está entrando acá en la zona sur. Así que ahí estamos combatiendo varias cosas. Bueno, cuando yo estuve allá en su iglesia, pastor y con Jairo, y fuimos por ahí a unas reuniones pastorales, creo haberme encontrado con un pastor que andaba con esa cosa allá. Y muy contento me contó de su intento de hacer una relación con la embajada de Israel, y cómo me había visto a mí dar temas en la iglesia suya y en la iglesia de Jairo, y lo que hicimos por allá. Me quería preguntar a mí como teólogo, porque quería morirse, porque a mí me cuesta quedarme callado. Se le dije, tú estás promoviendo una herejía peligrosísima entre las iglesias. Peligrosísima, se quería morir. Pero no podía hacer otra cosa, ¿no? Porque el hombre está en una herejía peligrosa. Entonces, esta cuestión ha causado graves confusiones. Y yo se lo digo porque, por ejemplo, es el caso que cuenta el sur de Chile, el pastor. Pero acá en la región del Biobío, pastores comenzaron a estudiar con los rabinos. Ellos dijeron para poder conocer un poco más la cultura judía y poder entender el Antiguo Testamento, pero finalmente empezaron a exportar las ceremonias del judaísmo al cristianismo y a celebrarlas. Decían, no, pero es que nosotros las entendemos en Cristo, yo las entiendo en Cristo. Y yo le decía a estos personajes, pero no te das cuenta que sin querer tal vez tú estás judaizando porque tú tienes el conocimiento, tú fuiste a estudiar, haces la diferencia. Y a ti te cuesta deshacerte de símbolos de otra religión, porque también usáis la kipá,
te querís comprar la filactería, ponerte una talí. Imagínate una persona que no tiene la educación que tienes tú. Y por eso se han causado todas estas confusiones en las que dice el pastor, que de repente en los encuentros de las marchas para Jesús aparecen las banderas de Israel, todos vestidos de sacerdotes, con el arca al templo, y sobre todo la bandera de Israel, lo que provoca es que sectores de nuestro país empiezan a pensar que nosotros los evangélicos hemos adoptado una posición ideológica y política respecto al conflicto palestino-israelí. Y nosotros no tenemos una posición de apoyo a ninguno de ellos, nosotros no estamos a favor de ninguna guerra. El cristianismo es una religión de paz. ¿Con qué están entonces? Los evangélicos están con los israelitas, están con los palestinos. Estamos con ninguno de los dos y estamos con los dos. Queremos que todas estas personas acepten a Cristo como Salvador personal. Pero nosotros no vamos a levantar una bandera. Es uno de los errores más grandes. Si yo puedo tener en mi casa, digamos, ¿cómo se llama este elemento con los 7 brazos? El candelabro 7 brazos, qué sé yo, un símbolo. La Hanukkah y la otra es la menorá. La menorá tiene 7 y la Hanukkah tiene 9. Perfecto. La menorá se refiere al tema de la creación, a los 7 días de la creación, y la otra cosa es la planta. Me parece mucho que tiene que ver con simbología fuerte judía. Perfecto. Yo puedo tener eso en mi casa. No me va a hacer daño a mí. El problema es la gente que no tiene este conocimiento. Y porque, como ha dicho el pastor, hay hermanos y denominaciones completas que han intentado hacer relaciones del mundo evangélico con la embajada del mundo judío. Y ojo, yo quiero decirlo al tiro, yo soy una persona que tiene una valoración muy grande del mundo judío. El aporte de Occidente más grande es del pensamiento judeo-cristiano. Por tanto, yo valoro tremendamente el pensamiento judío. Y a la religión judía la valoro mucho también, porque tiene elementos valóricos tremendos. Pero yo no soy judío, yo soy cristiano, porque yo creo que Jesús es el Señor, es el Mesías. Entonces yo tengo que alejarme de los simbolismos de otra religión y no confundir a mi gente. Entonces, esto ha provocado realmente muchos problemas dentro de las iglesias evangélicas. Yo creo que esto es el problema más grande. Ahí mandé al chat, si tú pinchas la barra de abajo dice chatear, lo pinchas y al lado está el link, puedes proyectar el... Lo puede hacer cualquiera de ustedes si lo puso en el chat. Carlos, Sí. te voy a acercarte. ¿Quieres hacer una pregunta o hacer un comentario? Levanta tu micrófono. Lo que quería comentar es el tema que están planteando es sumamente importante que el mundo cristiano nuestro lo tenga claro, porque hoy día ha proliferado mucho en el ambiente, con todo respeto, más línea pentecostal, el tema que ustedes están tocando. Hoy día hay muchos pastores que están usando esa simbología en sus templos y la gente la están confundiendo, y eso es tan real que ahí hay que ponerle un paralelo. De repente falta un poco más de conocimiento a estos líderes religiosos de acá de la región o del país. Ya, y fíjate algo, Carlos, te voy a decir que, por ejemplo, cuando uno va, y no es mala intención, porque cuando uno lo invitan a los concilios, a mí me ha ocurrido, acá me invitan a los concilios, y me han hecho digamos, la propuesta de que vaya a darle un estudio, yo voy, les doy el estudio, les explico, y los pastores entienden rápido, entienden rapidito, porque es una cosa muy sencilla. Uno dice, bueno, para usted, Cristo, ¿quién es para usted Cristo? Es mi Señor y mi Dios. ¿Para usted resucitó a los muertos? Sí. ¿Es el Señor de la historia? Sí. Bueno, para los judíos, nada de eso es realidad. ¿Ese judío es su hermano? No, no. Es una persona respetable, se puede considerar su religión que tiene cosas buenas como otras religiones, y quizás para mí el judaísmo tiene cuestiones mejores que otras religiones incluso. Pero ellos no son mi hermano, porque el espíritu del anticristo está en todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Si uno le pregunta a otro, ¿y los católicos? No, los católicos les tienen mal a los católicos. Pero los católicos tienen nuestra misma cristología, nuestra misma eclesiología, o básicamente la misma. El 90% del pensamiento católico romano, por lo menos los primeros 5 o 6 concilios ecuménicos, es igual que el mundo evangélico. Pero ellos aborrecen al católico y aman al judío que no cree que Jesús es Dios,
que es básicamente un impostor. Es una locura prácticamente. Entonces, yo no exagero cuando digo que es sionismo cristiano. Este personaje que conozco aquí, un buen amigo y muy, muy inteligente además, está profundamente errado, y lo que hizo es peligroso. Desde el pensamiento de un teólogo, de un verdadero teólogo, no se lo va a dejar pasar jamás. No. ¿Mm? No, Eso. más que claro. Lo que pasa es que estas modas que llegan de afuera son las que lo están haciendo de repente confundirlo. Entonces hay que ponerle atajo al tema. Ojo con eso. Ok, muy bien. Vamos al tema ahora del dispensacionalismo y la evangelización, porque estamos viendo el problema de este premilenialismo dispensacionalista. Respecto a la evangelización, ser dispensacionalista, ¿cuál es el problema que acarrea? Que el dispensacionalismo asigna a Israel la tarea de la evangelización mundial. Que otro problema teológico grave, porque la Biblia enseña que la evangelización le fue encomendada única y exclusivamente a la iglesia. Ni siquiera los ángeles del cielo tienen la encomienda de predicar el evangelio, eso le pertenece a la iglesia. Y en este esquema premilenialista dispensacionalista, la evangelización se le asigna a 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. Por supuesto que este número 144.000 tiene otro significado que vamos a ver en la próxima clase. En la última clase final vemos básicamente de qué se trata el 666, los 144.000, y por ahí otro versículo complicado, que son a mi parecer los que más causan problemática. Pero el uso literalista del número 144.000 claramente ha llevado a esta corriente a enseñar que Israel es central en el proceso de evangelizar a las naciones, y por eso se puede entender que, por ejemplo, por la escatología equivocada que tenían las iglesias pentecostales, y esto me va a poder refrendar el pastor Daniel, porque él es pastor metodista pentecostal. Mi obispo en aquel entonces, Javier Vázquez, Valencia, prohibía que los metodistas pentecostales hiciéramos misiones. Pero recuerdo en qué año fue, en una conferencia que literalmente prohibieron que los jóvenes nos metiéramos en grupos misioneros, porque las misiones eran la predicación a la calle, que a mí me parece que no está mal, eso me parece genial. Pero el argumento era que la evangelización la iban a realizar los 144.000 judíos durante el periodo de la tribulación, entonces que no nos metiéramos en esas cuestiones. Y bueno, y nosotros que íbamos a los seminarios, vimos salir, emigrar de la iglesia metodista pentecostal un montón de gente buena. Y hoy día hay mucha gente que están en el campo de las misiones. Me refiero en Juventud con una Misión, en OM, Operación Movilización, en JAM Internacional, en PM Internacional, y un montón de movimientos se han vuelto personajes muy relevantes y que fueron metodistas pentecostales, que salieron de la metodista pentecostal justamente porque se les prohibió hacer misiones. Yo no salí de la iglesia metodista pentecostal por eso, salí por otras razones, pero me podía haber quedado ahí finalmente. No fue por eso. Pero yo vi salir muchos jóvenes por esta prohibición, y la prohibición era porque los 144.000 del Apocalipsis judíos iban a realizar las misiones a nivel mundial. Entonces, otro de los problemas. Fíjense que es interesante que el mismo Apocalipsis, cuando se refiere a los judíos que hostigan a los creyentes, a los cristianos, les llama sinagoga de Satanás. Entonces, con eso, Juan está dejando muy en claro que este tema no tiene que ver con el pueblo de Israel nación, y que cada vez que se ocupa la palabra judío en el Apocalipsis se ocupa como figura de la iglesia, pero es la iglesia el asunto, y no el centro Israel, nación. Eso no sería aceptado por Juan, que es el que escribe el Apocalipsis. ¿Cómo avanza esta cosa? Aquí. Ahí está. Otro elemento, vamos, método erróneo y antojadizo de interpretar la Biblia. Ese es otro problema que tiene el premilenialismo dispensacionalista. ¿Eh? Ajá, creo que yo sí, estoy bien. El sistema de dividir la Biblia en 7 dispensaciones es tan novedoso como falta de objetividad, lo hemos dicho nosotros. Es la aceptación de una posición escatológica nueva en la cual no creyeron ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni los reformadores. Eso es lo que le hablaba yo al principio a usted de la novedad. Cada vez que hay novedad, nosotros volvemos al corpus, que se ha creado a través de estos 2000 años de historia de la iglesia.
Otro elemento interesante. El premilenialista dispensacionalista tiene un profundo desprecio por la historia. No les interesa ver la Biblia arraigada en historias de personas de carne y hueso, que es el elemento central de la historia del Nuevo Testamento. Todo nuestro Nuevo Testamento gira en torno a situaciones reales, de personas reales, de comunidades reales, de gente real que sufrió y que murió por la causa del Evangelio. Se le escribió a iglesias reales. Entonces, saliendo de toda esta forma normal de expresión del Evangelio, el premilenialista dispensacionalista desarraiga los elementos históricos y tira una carta hacia el futuro, completamente, obviando todos los elementos históricos. Y eso es completamente contrario a la forma en que se han escrito todas las cartas y todos los documentos del Nuevo Testamento, donde hay un autor, donde hay receptores, donde hay una ocasión que da lugar a la escritura de esa carta, donde hay un propósito arraigado en una situación histórica, tal cual ocurre con el libro de Apocalipsis. Pero esta gente tiene un desprecio absoluto por la historia y toma el centro de la historia, diciendo que su tiempo lo merece porque su tiempo es el tiempo del fin. Es decir, absolutamente cercano al sectarismo. Otro elemento de gran importancia, la pérdida del valor del sufrimiento. Esto a mí me parece gravísimo, del premilenialismo dispensacionalista. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, descansa en la idea del sacrificio y el dolor. La valoración que hace del dolor, del sufrir, de la prueba, de las situaciones difíciles, de la idea del si sufriremos aquí, reinaremos allá, es el elemento central de todo el Nuevo Testamento porque está basado en el dolor y el sacrificio primario que da raíz a la salvación del mundo. El Cristo clavado en la cruz. Entonces, esta interpretación premilenialista dispensacionalista lo que hace creer es que nosotros no vamos a pasar por una razón de gracia, por una razón que no se logra entender. La iglesia esta del tiempo del fin no va a pasar dolor, desvirtuando lo fundamental que tiene el sufrimiento como un elemento por el cual Dios trabaja en las personas, como edifica o cómo construye un oro que sea limpio, que es la cuestión central del Nuevo Testamento. La idea del arrebatamiento de la iglesia para escapar de las tribulaciones, fíjense que no tiene paralelo, no tiene parangón con ninguna enseñanza del Nuevo Testamento. Ninguna. Ninguna. Y claramente porque es un pasaje levantado, de un pasaje oscuro, del cual no se debe hacer doctrina, como yo les dije a ustedes en la clase pasada, y que vamos a ver bien la semana próxima, dentro de los elementos específicos. El arrebato de la iglesia. Desde su comienzo, Apocalipsis muestra que la iglesia pasa tribulación. El que está escribiendo está atribulado en Patmos. ¿Por qué no deberíamos de pasar nosotros la tribulación? Si todos los premilenialistas históricos, como es el caso de los 3 primeros siglos, consideraban que la iglesia pasaba la tribulación, ¿por qué nosotros tendríamos que poner ahora oído a estos premilenialistas dispensacionalistas que dicen que por una novedad, por el sueño de una niña que vio que se arrebataba a la gente, la iglesia hoy día no va a sufrir, cuando el elemento central de la iglesia es el sufrimiento? Entonces, eso ha hecho que la iglesia también en términos sociológicos sea parte de su misión de ayudar a los demás. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la iglesia evangélica tiene esta tendencia de no meterse en los temas sociales, de no ayudar al prójimo, porque al sacar ese sentido del sufrimiento, del pasar por la tribulación, pierde la sensibilidad también respecto del que sufre. Y ese es un gran problema que tiene el pensamiento escatológico dispensacionalista. Es una iglesia que no se conmueve el dolor del otro, porque no valora el sufrimiento. Al no valorar el sufrimiento, al no querer sufrir, entonces también provoca que la iglesia, en vez de realizar una misión de misericordia hacia la gente siendo sensible del sufrimiento, se convierte en una iglesia que busca lo contrario, que busca el éxito y que da lugar a ideas de prosperidad y que han acompañado a esta escena centroamericana del apostolado del cual estábamos hablando
hace un momento atrás. ¿De dónde surge? ¿Cómo es posible que surja dentro de la iglesia esta idea de que al Señor le interesa que nosotros seamos todos prósperos, tengamos relojes de oro, el último auto de moda? No estoy en contra de que alguien lo tenga, pero ese no debe ser el objetivo de la iglesia, que tenga la mejor casa, que tenga la mejor pinta, el mejor traje, que es lo que uno ve dentro de una escena pastoral cercana, donde, hermanos, yo imagino que sin mala intención, han recibido esta idea de que el Señor los quiere prosperados en todo, ¿no? Se sacado, por supuesto, de contexto ese pasaje de Pablo en la carta pastoral, cuando dice él, espero que te encuentres prosperado en todas las cosas. Lo sacan de contexto y dicen, bueno, el Señor quiere que tengamos una casa gigante, que tengamos un auto, o 2 autos, 3 casas, el mejor terno, lo mejor para el siervo. Esas ideas surgen en el contexto de una iglesia que es escatológica y que es dispensacionalista, premillenarista dispensacionalista, y que no valora el sufrimiento. ¿Por qué la iglesia no va a sufrir? Al no valorar el sufrimiento, no puede ver el sufrimiento que está a su lado. Y al no ver el sufrimiento que está a su lado, sus objetivos se cambian hacia la prosperidad. Si alguien quiere hacer un análisis sociológico de por qué la iglesia ha permitido o se ha abierto tanto a esta nueva teología de la prosperidad, es justamente por su idea escatológica, de no sufrir, de no pasar sufrimiento y, por el contrario, querer pasarlo bien, tenerlo mejor, porque se merece tener lo mejor, dicen ellos, estar próspero en todas las cosas. No sé qué les parece esto. A mí me parece, esto es muy teológico, ¿no? Y de alta influencia en lo pastoral, pero tiene mucho que ver con eso, porque Jesús lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, cuando ustedes ponen ojo o atención en las señales del fin, ustedes se descuidan de mirar lo que pasa alrededor de ustedes. Por eso cuando los discípulos le preguntaron, oye, y mira este tremendo templo, y qué señales habrán de tu venida, y el Señor le dice, no voy a darle ninguna señal a ustedes de nada, son puros hipócritas, nomás le dice. Son mentirosos e hipócritas, porque quieren señales del fin, pero son capaces de ver lo que está al lado de ustedes, y les dice, les voy a dar una sola señal, la señal de mi muerte, la del profeta Jonás. 3 días en el pez y vuelve a la vida. Le estaba hablando de su muerte y su resurrección. No entendieron nada. ¿Por qué no entendieron nada? Porque siempre estaban pensando en lo escatológico, en el tiempo del fin. Entonces, la iglesia escatológica, que mira las cosas del fin, una iglesia que no quiere sufrir, que quiere ser levantada, no pasar ningún problema, es una iglesia que pierde de vista el valor que tiene el sufrimiento como método de crecer y que pierde de vista el sufrimiento del otro, que es lo más grave, y que por tanto se abre a ideas de prosperidad. Es una de las razones de por qué la prosperidad surgió mucho dentro del movimiento pentecostal en el mundo hispanoparlante de los Estados Unidos, que es gente que ha emigrado de Centroamérica y que ha empezado a correr por toda América Latina fuertemente infectando nuestras iglesias de teologías que son completamente heréticas por la influencia del premilenialismo dispensacionalista. Entonces, por eso les dije a ustedes que es novedoso y peligroso. Similitud con los métodos de interpretación de las sectas. Más peligroso todavía. La manera en que ellos construyen este mapa interpretativo hermenéutico es exactamente igual que como las sectas hacen sus creencias. Ese es súper grave igual. Mezcla tantos elementos novedosos que ha generado insalvables contradicciones del sistema interpretativo. O sea, uno no puede diferenciar el método interpretativo de un premilenialista dispensacionalista del método que utiliza un adventista o un testigo de Jehová. Ojo, no estoy haciendo una crítica a los valores de estos movimientos, y que estos movimientos le hacen bien a las personas, pero claramente desde el análisis de las religiones comparadas, son considerados como movimientos subsidiarios que han salido del cristianismo. O sea, en ese sentido hablo de secta, no hablo en el sentido de secta cuando uno le da la connotación de matar animales, cosas así, o cuestiones feas, no, secta en el sentido de clásico del análisis de las religiones, una desviación de una religión. Eso es una secta, es una desviación de una religión, es una reinterpretación de una religión. Y todas las religiones, las 10 religiones que existen
desde el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, el jainismo, el taoísmo, el zoroastrismo, el confucianismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y hay una última religión que se llama sikhismo, que no sé realmente si es religión, ¿no? Es del siglo de hace unos 400, 500 años, no recuerdo bien, el sikhismo, pero si la consideráramos religión, ya. Las sectas surgen de una nueva interpretación de alguna de estas religiones. Eso es una secta. Entonces estoy hablando en el sentido negativo, que sean malas, que sean diabólicas. No hablo. Hay sectas que tienen ese carácter y son muy peligrosas, por supuesto. Pero me refiero a sectas en el sentido clásico, para no ofender a nadie, ¿no? Que es una reinterpretación del cristianismo clásico. Y estos grupos sectarios, en ese sentido, utilizan el mismo método interpretativo del premilenialismo, dispensacionalismo. Esto es súper grave. La importancia de un sueño muy especial de una niña del movimiento de ultrasantidad de los Estados Unidos, como lo es el caso de Margarita McDonald, que ya hemos tratado aquí, se vuelve el elemento básico de esta interpretación, es la base para sustentar la idea del rapto de la iglesia, el tesalonicense. Y las sectas desde siempre han fundado sus creencias en sueños y nuevas revelaciones. Y algunos de ustedes hicieron mención en las clases pasadas. Y iglesias, movimientos que han surgido de sueños de personas, de interpretaciones, de visiones. Bueno, la iglesia cristiana, me refiero al catolicismo, al protestantismo, no se basa en sueños, no hace doctrina de sueños. Y el premilenialismo dispensacionalista se fundamenta en el sueño de Margarita McDonald. Levantar versículos de sus contextos inmediatos de producción, el dispensacionalismo lo ha hecho siempre. No podría funcionar si no hace eso, si no levanta pasajes y no los mezcla. Esa es la esencia de la construcción del pensamiento premilenialista dispensacionalista, y por eso es novedoso y por eso es peligroso, a mi parecer. Bueno, y vamos como ya llegando al fin. Vamos a dejar si algo planteado para la próxima clase. Vuelvo a la diapositiva que usamos en la clase pasada, porque en mi forma de enseñanza siempre vamos retomando cosas anteriores para ir cerrando el pensamiento. Esta diapositiva se las mostré yo. ¿Qué se ha creído a través de la historia? Bueno, del 1 al 3, premilenialismo histórico. O sea, ¿quiénes aquí? Apóstoles, apologistas, padres de la iglesia, consideran que el Señor venía en un futuro antes de un milenio. Antes de un milenio. ¿Cierto? Bien. Pero en el elemento histórico central está la iglesia. La iglesia no es una cosa que apareció así, por casualidad, sino la iglesia está en todo el Antiguo Testamento. Ese era el plan del Señor. Eso creyeron todos ellos. Bueno, y este mismo premilenialismo histórico resurge el siglo XVII, o sea, es por reforma. Se renueva la iglesia cristiana después de los excesos de la iglesia católica romana y resurge esta idea de que Cristo va a volver a la tierra antes del milenio. Pero el tema es la iglesia, siempre. Entre ellos, siglo IV al siglo XVI, el amilenialismo. Sectores de alto pensamiento teológico dicen, mira, no, esta palabra milenio no tiene que interpretarse como literal. Entonces, no hay que tomarlo mucho en cuenta. Simplemente es una mención o una descripción de un periodo que hay desde la muerte de Cristo, Jesús histórico, hasta la segunda venida. Punto. No hay problema. En el siglo XVIII surge el postmilenialismo, otra mirada más misionológica. No, pues, la iglesia va a pasar el milenio es un periodo de predicación de la iglesia muy fuerte, donde la iglesia va a tener mucha influencia en el mundo. Y después de eso va a venir el Señor, de una influencia del mundo de las misiones. Y el siglo XIX recién aparece el dispensacionalismo o premilenialismo dispensacionalista, que es el que hemos estado estudiando y que tiene todos estos problemas interpretativos y que lamentablemente es la forma interpretativa más famosa dentro de la iglesia evangélica en Chile y en América Latina. Una novedad bastante peligrosa. Ya. Ok.
Yo creo que vamos a quedar hasta aquí hoy día, porque la próxima clase nos metemos con el 666, el arrebato de la iglesia, y los 144.000, ¿ya? Que son elementos más peleados, y nos vamos a dedicar a esos tres. Y con eso ya, nosotros en nuestro curso de introducción al Apocalipsis, más la lectura del libro, ustedes tienen un montón de herramientas para poder dar sus opiniones y proteger a sus iglesias. ¿Ya? Me alegro de verles, que el Señor les bendiga. Espero, siempre digo, porque yo sé que nosotros venimos de estas tradiciones premilenialistas y dispensacionalistas, que no se sientan mal. Yo soy un poco apasionado en lo que creo, pero a final de cuentas, si alguien quiere ser premilenialista, dispensacionalista, tiene mi bendición, ¿ya? No me hago problema yo. Y está bien, pues. Si alguien me dice, podría decirme, y ¿te imaginas, Pastor Luciano, que el Señor viniera así con un arrebato y hubiera una tribulación ahí? Bueno, me voy a quedar aquí, pues. No, no creo. Porque la salvación no tiene que ver con lo que uno crea sobre la venida de Cristo. ¿Ya? Estos elementos de la segunda venida de Cristo, los elementos escatológicos, son elementos periféricos de la fe. Hay discusión sobre esto. Si, por ejemplo, yo tuviera una duda respecto de Jesús de Nazaret, ¿quién es Él? La fe que salva es la fe que cree en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si me pregunta usted a mí, teólogo, Pastor Luciano, díganos, pero diga la firme, ¿usted cree? Yo, para mí, Jesús de Nazaret es mi Señor. No es solo un maestro, es el Señor de la vida. Yo creo que Él resucitó y que yo voy a resucitar el día postrer. Esa es mi fe. No, mi fe no está basada en si la gente es sana o no sana, en los milagros. Yo también creo en los milagros. Pero ese no es el centro de mi fe, los milagros. El centro de mi fe está en la persona de Jesús de Nazaret. Lo que usted crea del primer Adán, a mí me da lo mismo. Si Adán es una figura, o podía ser el primer mono, a algunos le va a molestar mucho eso, ¿no? Pero uno puede discutir sobre el primer Adán, pero del segundo Adán no. ¿Quién es el segundo Adán? Para usted es el punto. ¿Quién es Cristo? Si es el Señor de su vida, el Señor de la historia, y Dios por sobre todas las cosas, entonces usted es un evangélico, usted es un cristiano. Si usted dice, no, pero es que usted no cree en la regato de la iglesia, entonces usted se va a quedar en la tribulación, pastor Luciano. Bueno, me quedo aquí, pues ya. Tendré que ayudar a evangelizar los 144.000. No creo que va a ser así. ¿Ya? Trabajo en evangelizaciones de la iglesia. Y esto es una forma novedosa. Tendría que estar en problema la iglesia por 1900 años equivocada. Usted me dice, no, porque los americanos en el sur de los Estados Unidos, el movimiento de Miller, de Guillermo Miller, y el surgimiento de los adventistas y los testigos de Jehová, y el movimiento de santidad, y los pentecostales, que ellos tuvieron una revelación, vino un sueño, y John Darby tuvo toda la papa, y dividió la iglesia en 7 partes, y hizo este mapa, y esta es la verdad, y 1900 años la iglesia está equivocada. Claro, adelante, usted tiene todo el derecho de que eso, yo no creo eso. Yo pienso que el corpus teológico desarrollado a través de 1900 años debe tener respeto. Siempre ha sido así, y nos hemos protegido como iglesia de los ataques del mundo que es peligroso para la iglesia. ¿Mm? Esto, ¿qué es lo que es para mí? Esta escena es una nueva escena de montanismo, yo se lo dije a ustedes. ¿Mm? El montanismo viene del segundo siglo después de Cristo. Montano, ¿cierto? Este sacerdote de Frigia, él fue el primero que empezó con esta cosa, que todas las iglesias estaban frías y que necesitaban del Espíritu y que el Señor volvía pronto a la tierra. Él fue uno de los que causó grandes divisiones en la iglesia porque se convirtió, era un hombre de pensamiento griego y se convirtió al cristianismo. Y el montanismo inauguró este proceso que resurge en las iglesias cada cierto tiempo, de que nosotros somos la única iglesia, solamente el Espíritu está aquí, nosotros lo sentimos, nadie más lo siente, y el Señor viene pronto a la tierra. Ese es clásico del montanismo. Entonces no es una novedad. Ahora, esto que pasó en los sectores del sur de los Estados Unidos es una escena montana, pero impresionante. Tan grande que tiene una influencia más de 100 años sobre el sur de los Estados Unidos y sobre América Latina. ¿Qué tiene de bueno? La gente tiene de santidad, pues le gusta orar, porque el que tiene miedo que viene Cristo mañana, ¿cómo no se va a poner a orar? Pues? Si yo le dijera a usted, Cristo viene mañana, ¿qué se pone a hacer usted ahora? No va a tomar ni 11, se va a ir a ayunar, a orar al tiro. Y se va a preparar para la venida del Señor mañana, estoy seguro de eso. Pero eso no debería ser la motivación. Po. ¿Cuál debería ser la motivación para que nosotros le amemos a Él, le busquemos, vivamos en santidad?
su gran amor con nosotros, su cariño, el cariño de papá, el abrazo que nos ha dado cada día. Eso es lo que yo siento en mi vida. Y yo no soy un tipo que me conoce bien profundamente, yo soy un tipo tan piadoso, yo soy un tipo bastante mundano, en el sentido de la palabra. Yo no ando por ahí emborrachándome en las calles ni cosas así. Pero yo no soy un tipo tan piadoso, yo soy un tipo bastante descreído de muchas cosas. Pero Dios sabe, yo estoy enamorado de lo que Cristo ha hecho en mi vida porque me conozco bien a mí mismo. Y conociéndome bien a mí mismo, he podido conocer el amor de Dios. Y ese elemento central. No, si Dios no me dejar votado aquí porque yo no crea en el arrebato. Si es una doctrina, no voy a usar una mala palabra, una doctrina mala, una doctrina mal hecha, y que todos creen esto. Sí, pero 1900 años no hemos creído eso. No, yo voy a confiar en lo que el Señor ha hablado a través de los apóstoles, lo que ha hablado a través de los apologistas, a través de los padres de la iglesia, a través del desarrollo del corpus teológico, de la historia de la iglesia, a través de los reformadores. Eso yo voy a tomar en cuenta. Y si alguien me dice, ¿esto me parece encachado, interesante? Sí, está encachado, pasa a verlo, pero no me voy a enojar con el pastor Daniel, ahí no lo voy a saludar nunca más porque resulta que él no cree en el arrebato, o no voy a mirar nunca más a Cristian porque él es amilenialista, no, pues estas son cuestiones periféricas. Y Cristo, como yo dije en la clase pasada, termino con esto, y Cristo habló de su inminente vuelta, y nosotros predicamos el inminente regreso de Cristo. Pero eso no tiene nada que ver con el premilenialismo dispensacionalista. Cristo puede venir en cualquier momento. Y la iglesia tiene que estar preparada, y tiene que estar disfrutando el amor, el cariño y el abrazo del Padre. Esto no es temor, esto es amor. No hay que confundirlo. Es amor, no es temor, no es miedo. Si alguien vive orando, vive ayunando, va a la iglesia todos los días, hace todo lo que le dicen, porque no se quiere quedar en la tribulación, entonces no ama. Tiene un interés, tiene miedo. Si una persona va a la iglesia, respeta a sus pastores, es una persona que colabora, que hace las cosas bien, y lo hace simplemente porque Cristo ha cambiado su vida, es un cristiano. El perfecto amor echa fuera el temor. Que el Señor les bendiga. Y la próxima clase entonces, acuérdense, son 3 cosas importantes. Me gustaría que trajeran preguntas sobre eso, el 666, los 144.000 y el arrebato de la iglesia en sus detalles. Son los 3 temas que más se discuten dentro de los elementos interpretativos peligrosos, complicados del Apocalipsis. Del milenio ni siquiera quiero hablar, porque ya le he dicho a usted que aparece una sola vez. Ahí está dentro de un contexto en que no se puede interpretar de manera literal y decir una locura. Entonces, ni lo mencionaría. Pero de los 144 hay que discutir bastante, del 676, ¿cierto? Muy importante, y el arrebato de la iglesia. Y ya con eso tenemos una buena introducción. Imagínense, ustedes van a pasar 9 clases, hablando de cuestiones históricas, teológicas, un montón de elementos filosóficos, y hay gente que con escuchar una conferencia de premilenialismo dispensacionalista cree que sabe todo. Y nosotros hicimos una pura introducción nomás. Una pura introducción. Yo después, al terminar este curso, le voy a recomendar varios libros, y este es un tema que le va a quitar tiempo a usted, porque, por ejemplo, la postura clásica, miren, la postura clásica, la que estamos aprendiendo ahora, el futurismo, que es defendida por personajes caperuzos, que son buenos en el idioma, como Pérez Millós, por ejemplo, librazos sobre Apocalipsis. Mi respeto, porque él defiende esta postura en la que yo no creo, la defiende con el griego. ¿Me entiendes? Yo respeto eso, pero no una persona que no respeta a todos los demás y que vio solamente YouTube. El otro importante también es Evis Carballosa. Por ahí está. Español. Así es. Bastante bueno. Evis Carballosa estuvo en mi casa hace muchos años atrás. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, yo me voy a preocupar de hacer una lista a usted de los que Dios quiere que usted pudiera tener en su biblioteca, porque son los que son de la corriente preterista, los que son futuristas, los de la filosofía de la historia, y algunos textos que son básicos que usted tenga en su casa. Eso va a ser importante. Voy a ver si junto algunas cositas PDF que usted también tenga, porque a algunos les gusta imprimir y colocarle anillitos y todo eso.
Está bien. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Siempre es un agrado verles. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Chao, Chao, Daniel. muchas gracias. Muchas bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Chao.